Ya está. Okay. Recording in progress. Entonces hoy es domingo 22 de enero del año 2023, son las 5:01 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con esta clase sobre los discursos del Buda. Y en la clase anterior, bueno, hubo muchas preguntas y entonces quisiera hoy día, antes de continuar con lo que estábamos viendo, compartir con ustedes una pequeña presentación sobre el Patimokkha. Porque, bueno, nosotros en la clase anterior estudiamos un poco la historia del primer novicio, que fue el hijo del Buda, y cómo se establecieron las reglas de disciplina de los novicios. También contamos la historia de cómo el Buda fue por primera vez a Kapilavatthu, que es la capital del reino de los Sakyas. Y después de la clase, bueno, hubo varias preguntas interesantes, entonces me parece apropiado, antes de continuar con el tema, compartir con ustedes esta presentación, porque yo creo que va a responder varias de las preguntas que surgieron al final de la clase del domingo pasado. Y nosotros mencionamos, estoy compartiendo una presentación que son los dos tipos de Patimokkha. Aquí hay dos personas que saben leer ya, también está Ruti en línea, para el alfabeto birmano. O sea, ese es un manuscrito de Patimokkha que está en la librería británica, ¿no? A ver si saben, si pueden leer la primera línea. A ver. Namo. Tassa. Muy bien. Sí. O sea, de que ese es un manuscrito sobre el Patimokkha, ¿no? Que está en dominio público. Entonces, en la clase anterior, bueno, surgieron preguntas con relación al Sangha y a la comunidad. Entonces, por eso he preparado esta pequeña presentación sobre los dos tipos de Patimokkha. Y el término Patimokkha en Pali, en el canon se explica como eso que es lo mejor, eso que es lo excelente. O sea, eso van a encontrar en la primera canasta, en la canasta del Vinaya. Y en los comentarios, Patimokkha se define como aquello que libera a uno de los estados del sufrimiento, de los estados de infelicidad y del ciclo de renacimientos. O sea, esas son definiciones que nosotros encontramos sobre Patimokkha. Pero bueno, no obstante esto, Patimokkha en la actualidad se refiere a este código que contiene las reglas de disciplina. Hay dos códigos, uno para Bhikkhu, que es el Bhikkhu Patimokkha, y el otro es el Bhikkhuni Patimokkha. O sea que es un código que el Buda estableció, y entonces normalmente cuando nosotros hablamos de Patimokkha nos referimos a eso. Ahora, pero históricamente, y esto es bien importante que nosotros entendamos, hubo dos Patimokkha's, y nosotros nos estamos remontando a la época del Buda. El primero, que es el Ovada Patimokkha, que es lo que se llama, digamos, no tradujamos Patimokkha, pero digamos que el Ovada Patimokkha es el Patimokkha de exhortación. Ahora voy a explicar qué es lo que es cada uno de estos. Y el Anna Patimokkha, que es el Patimokkha de las reglas. O sea, el Anna Patimokkha es el que nosotros tenemos ahora. Ahora, Anna literalmente, así sería, ¿no? Significa algo así como orden. Es una orden. O sea, que son reglas que el Buda estableció. Ahora, el primer Patimokkha, es bien interesante esto, tuvo su origen en el día de luna llena del mes lunar de Maga,
que es febrero-marzo, ¿no? Cuando 1200-500 arahants se congregaron espontáneamente, sin comunicación previa entre ellos, alrededor del Buda, en el monasterio de Veluvana, en Rayagaja. O sea que estos 1200 es muy al comienzo de la carrera del Buda, que nosotros hemos contado ya cuando hablamos de los sutras de la iluminación. Nosotros relatamos de que después el Buda de su iluminación fue a Varanasi y ahí enseñó por primera vez el Dhammacakkappavattana Sutta. Después el Buda pasó el primer retiro de lluvias ahí en Varanasi y después el Buda regresó gradualmente a Rayagaja y cuando el Buda regresó a Rayagaja ya había 1250 arahants, ¿no? Entonces ese es el Patimokkha. Y el Ovada Patimokkha fue utilizado por el Buda durante los primeros 20 años de su ministerio. Se dice que la comunidad monástica era tan pura que no existían reglas de disciplina, sino una exhortación periódica por parte del Buda. O sea, de que nosotros sabemos de que durante 20 años el Buda no estableció ninguna regla de disciplina, sino que el Buda utilizó esto que se llama el Ovada Patimokkha, ¿no? Y en la actualidad el Ovada Patimokkha se conoce y se celebra con el nombre de Magha Puja. Tradujamos eso como la celebración del mes de Magha. No es un calendario lunar, ¿no? También este día se conoce como el Día del Sangha, porque es, como se juntan todos los discípulos del Buda por primera vez, ¿no? Y esta celebración es bien importante en Tailandia. No significa que no se celebre en otros lados, pero en Tailandia, es una celebración muy importante y de hecho en Tailandia dicen de que después de Vesak, que es el día del Buda, esta es la segunda celebración más importante en el calendario budista, ¿no? Y ahí estaba leyendo de que cuando uno quiere hacer así una especie de paralelismo con otras religiones, este es el día de todos los santos. Porque estos son todos arahants, ¿no? Y si ustedes quieren celebrar el Ovada Patimokkha este año, entonces la luna llena es el 6 de marzo, ¿no? O sea que si quieren agregar una celebración antes de no llegar. Y ahora, en el primer Ovada Patimokkha se dice que se dieron 4 coincidencias. En Pali es Chaturanga Sanipata. Sanipata significa coincidencia, algo así, con cosas que coinciden. Chatu significa 4 y Anga significa partes, o cosas. Y la primera era que era la luna llena del mes de Magha, y 1250 discípulos del Buda, o sea, 1000 que pertenecían al grupo de Uruvela Kassapa. O sea, ustedes saben de que el Buda pasó ahí por Uruvela había 3 hermanos, uno que se llamaba Uruvela, el otro Nadí y el otro que se llamaba Gaya. Y entonces Uruvela era el más famoso, que tenía 500 discípulos, y la hermana eran 300 y el otro 200. Por eso, entonces el Buda le enseñó eso y estos se convirtieron en arahants, ¿no? Y después había 250 discípulos de Sariputta y Moggallana, ¿no? Que son los principales discípulos del Buda. Esa congregación, esa gente se congregaron espontáneamente sin acuerdo previo y sin ser convocados por el Buda en el monasterio de Veluvana. Entonces esa es la segunda. Y todos los 1250 habían sido ordenados directamente por el Buda, es decir, eran Eji Bhikkhus. Eji Bhikkhu es cuando el Buda le decía Eji Bhikkhu, venga Bhikkhu, y ya pertenecía al Sangha. O sea que de que eran discípulos directos del Buda, porque después, con el tiempo, el Buda autorizó
a los monjes a ordenar. ¿No? Entonces ya es otro tipo de ordenación diferente. Cuando los monjes ya podían ordenar, que era por medio de los 3 refugios. ¿No? Entonces eso fue el segundo tipo de ordenación, que era simplemente tomar los refugios, porque no había reglas. Solamente este Obada Patimokkha, que ahora les voy a decir cuál es. Y el cuarto componente era que todos estos 1250 tenían los 6 tipos de aviñas o conocimientos directos. ¿Ustedes saben cuáles son los aviñas? Capítulo 9 del compendio. Si quiere, alguien que lo abra. Yo no lo voy a leer ahora, pero les puedo decir la página. Entonces está en la página 309 y 310 de la nueva edición. ¿No? O sea, ahí hay 5, pero hay un sexto que es el conocimiento de la destrucción de los contaminantes. ¿No? Hay 5 aviñas mundanos o conocimientos directos mundanos y el sexto que es ultramundano. Entonces todas estas 4 cosas se conjugaron ahí. Y ahora, ¿qué es el Obada Patimokkha? Ustedes lo pueden encontrar en la mapa. Son 3 versos, 183, 184 y 185. Y ahí les comparto los versos. O sea, de que lo que quiero decir es de que por 20 años, simplemente la exhortación que el Buda daba era repetir estos versos. Nunca, o sea, no había reglas. Entonces ese verso que nosotros tenemos aquí en el Dhamma-vihara, en una placa, Savapa Pasa Akaranam, Kusalasa Upa Sampada, Sacheta Pariyorapanam, Etam Burana Sahasana. No hacer ningún mal, generar el bien, purificarla propiamente. Esta es la enseñanza de los Budas. O sea que ese es el primero. Y el verso número 184, que es el siguiente, Kanti Paramam Tapotitika, Nivanam Paramam Varanti Buddha, Nahi Pavajito Paru Pakati, Nasamanohoti Param Vijetayantra. Entonces eso significa la paciencia, la tolerancia es la mejor virtud, el Nirvana es lo mejor, dicen los Budas. No es un renunciante el que daña a otro, ni un asceta el que oprime a otro. O sea que estas son enseñanzas muy importantes del Buda. Y el último, el verso 185, Anupadavado Anupagato Patimokkha Sambaro Matanyuta Cha Batasmen Pantam Cha Sayanasanam Adichite Cha Ayogo Etam Burana Sasana. No ofender, no dañar, contención de acuerdo con los preceptos fundamentales. Aquí se menciona el Patimokkha, que es interesante, ¿no? Pero no había en esa época. Moderación en la comida, residencia aislada, aplicación a la mente superior. Esta es la enseñanza de los Budas. O sea, de que por 20 años, eso era todo lo que había. Ahora, después de los 20 años, empezaron a haber ingresar a Sangha personas, ¿no?, que no eran tan santas como los que existían antes. Entonces, el Buda fue instaurando o promulgando o estableciendo reglas a medida que se iban cometiendo transgresiones. Y eso dio origen al segundo tipo de Patimokkha, que es el Anapatimokkha, que es de 2 tipos: el Bhikkhu Patimokkha, que consiste en 227 reglas para bhikkhus, y el Bhikkhuni Patimokkha, que consiste en 311 reglas para bhikkhunis, ¿no? Entonces, esto es el segundo tipo de Patimokkha, que a su vez es de 2 tipos. Y el Anapatimokkha contiene estas reglas para bhikkhus y bhikkhunis que fueron promulgadas por el Buda después de los primeros 20 años de su ministerio
cuando surgió la ocasión. Es importante comprender que estas no fueron reglas que el Buda enseñó o dio a sus discípulos, o sea, sino que fueron reglas promulgadas y establecidas cuando surgió la ocasión. Si ustedes se recuerdan ayer que estudiamos el curso de gramática, hay un pasaje, ¿no?, que son las últimas palabras del Buda, que el Buda dice: yo, wo, ananda, maya, ramo, cha, vinayo, cha, desito, pañato. O sea, eso significa de que en los suttas el Buda las enseña, pero las reglas de disciplina el Buda las establece y las promulga. O sea, el Buda estableció estas reglas cuando surgió una transgresión. O sea, el primer transgresor se salvó, digamos, de la regla. Pero a partir de eso, o sea, se estableció la regla. Entonces, todas las reglas que nosotros tenemos, y incluso están las historias en el canasto del Vinaya, de la primera, digamos, cuando el Buda establece o promulga las reglas. No, eso es lo que se llama la Anapatimokkha. Y ahora, si ustedes quieren leer más, entonces ahí tienen una recopilación de algunas cosas. Patimokkha 1, que fue una conferencia que el Venerable dio en el Centro Zen de San Francisco en el año 1987. Es interesante eso, porque ahí ustedes van a poder informarse más. Y después hay buscando, que aquí Dhamacharya me lo mencionó, yo me había olvidado de eso. Es una plática impartida por el Venerable cuando nosotros celebramos el 5º aniversario aquí, ¿no?, y que tradujo Ruti, ¿no? Y trata sobre la ordenación de mujeres en el budismo Theravada. Es muy interesante ese artículo, si ustedes quieren leer también. Y hay otro artículo que es también una plática del Venerable impartida, creo que en Estados Unidos, que es Monjes, laicos y mi sueño, ¿no? Que es un poco donde el Venerable explica qué es lo que se requiere para que el budismo se establezca, ¿no?, en otro país, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados, pueden leer eso. Y si ustedes quieren leer el Bhikkhu Patimokkha traducido al español, ahí tienen también una traducción del Bhikkhu Patimokkha traducido al español. Entonces, eso es lo que yo quería. A lo mejor, si quiere, cortamos y empezamos de nuevo, que sean 2 clases diferentes, o seguimos. ¿No? ¿Seguimos? ¿Sí? No. Entonces, eso es la digresión un poco con relación a las preguntas de la clase anterior. Y ahora voy a proceder a compartir. Vamos a continuar con... Compartir de nuevo. Ahora estoy compartiendo con ustedes la presentación sobre los 10 preceptos, y en la clase anterior nosotros estudiamos esas preguntas que en realidad eso es el comentario. ¿Por quién fueron pronunciadas las 10 reglas de entrenamiento? Que bueno, fue por el mismo Buda. ¿Dónde fueron pronunciadas? Entonces, fueron pronunciadas en Savatthi. Sí, eso lo contamos también de historia. ¿Por qué fueron pronunciadas? Porque, bueno, los novicios le preguntaron al Buda en qué tenían que entrenarse. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que nosotros vimos, y en la clase anterior nosotros compartimos la historia de Rahula, que está en el Vinaya, que es un poco la historia del primer novicio, que era un niño, el hijo del Buda, que había tenido 7 años. O sea que le pidió a Sariputta, Rahula le fue a pedir la herencia. Entonces el Buda le pidió a Sariputta que lo ordenara. El papá del Buda le pidió de que le concediera un favor, que no permitiera ordenar a niños
sin el consentimiento de la mamá y el papá. El Buda accedió a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco todo lo que nosotros vimos en la clase anterior del domingo pasado. Entonces, ahora vamos a continuar. Entonces, si me permiten un momento. También compartí fotos y estuvo interesante. Entonces, bueno, y ahí nosotros hablamos, vamos a retomar de aquí. Las 10 reglas de entrenamiento que el Buda estableció son esas que están ahí, no las voy a leer, pero entonces terminamos explicando las 10 reglas de entrenamiento para novicios que el Buda estableció. O sea, de que tomando un poco, haciendo un poco de detectives, ¿no? O sea, de que el Buda estableció esas reglas aparentemente después, cuando regresó a Savatthi, después de haber ordenado a su hijo. Pero para los bhikkhus, en realidad no había ninguna regla, sino que era solamente la Ovada Patimokkha. Ahora, nosotros vamos a entrar en un terreno un poco difícil ahora para poder explicar en profundidad las 10 reglas de entrenamiento. Entonces, por esa razón, es muy importante que nosotros entendamos la diferencia, o entendamos primero estos 3 términos que nosotros vamos a encontrar una y otra vez, no solamente en esto, sino, bueno, cuando se explican otras cosas. O sea que nosotros necesitamos entender primero qué significa acción, que nosotros vamos a traducir como kama. O mejor dicho, traducimos kama como acción. ¿No? Y el segundo significado es puerta de acción, que es kama dwara. Y el tercer término es curso de acción, que yo a veces traduzco este término como curso completo de acción. Pero curso de acción es la traducción literal kama pata, ¿no? Entonces, es importante entender esto para poder entender bien las 10 reglas de entrenamiento. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos términos. Algunos de ustedes ya lo saben, yo supongo. ¿Ustedes lo saben? ¿Las 3? Kama Pata, sí. Y Kama creo que también. Pero ¿Kama Dwara sabe? Por el cuerpo. Las 3 reglas, las 3 sí. Pero bueno, entonces pero hay 3 cosas más. Hay más cosas. Entonces, bueno, Kama se refiere a la volición chetana asociada con factores mentales sanos o insanos. Ahora, nosotros hemos estudiado que chetana es un factor universal, ¿no? Pero no toda chetana es kama. Es solamente cuando chetana se asocia con un factor mental sano o cuando se asocia con un factor mental insano, que eso es el kama. O sea, técnicamente hablando, esa es la mejor definición, ¿no? Ahora, si ustedes quieren entender bien esto y tienen el compendio, entonces ustedes pueden ir, hay un cuadro, entonces nosotros aquí tenemos la condición. Ok. La condición de kama sincrónico en la página 288 dice de que los estados condicionantes son 33 voliciones pasadas, sanas o insanas. ¿Cuáles son las 33 voliciones? Las insanas son 12. ¿Las sanas cuáles son? 8 de la esfera de los sentidos son 20. 5 de la materia sutil, 25. 4 inmateriales, 29. Y aquí se consideran las 4 conciencias sanas ultramundanas, 33. ¿No? O sea, de que técnicamente hablando,
Ese es el estado condicionante de la condición de cama. Y el estado condicionado de la condición de cama son las conciencias resultantes, que son 36, y los factores mentales asociados, que son 38, y también las propiedades materiales producidas por el kama, que nosotros vamos a estudiar en el capítulo 6. O sea, de que técnicamente hablando, eso es kama, ¿no? O sea, cualquier volición, cualquiera de estas 33. Pero cuando nosotros hablamos de las 10 reglas de entrenamiento, nosotros vamos a excluir las voliciones ultramundanas. ¿Ok? Entonces, esa es la mejor definición. Ahora, Incluso las conciencias ultramundanas se consideran dentro del kama. las conciencias del sendero. Sí. Porque esas producen las conciencias resultantes. Okay. Ahora, pero en los suttas, nosotros tenemos una definición más así, no tan específica. O sea, ese discurso está traducido al español, si quieren. Ahí tienen el link. El Buda dice, yo llamo kama a la volición. Por medio de la volición uno realiza la acción con el cuerpo, con la palabra o con la mente. O sea, de que el Buda aquí no está hablando de las puertas, ¿no? O sea, de que no significa de que uno tenga una volición y uno hable sin volición. O sea, uno tiene una volición y uno, por ejemplo, va a ser una de las puertas, ¿no? Y cuando uno habla también tiene la volición ahí. ¿No? O sea, que por eso es mejor estudiar la vida, ¿no? Para poder entender esto, ¿no? Ahora, entonces, eso es la definición de kama. O sea, o acción. Ahora, ¿qué significa puerta de acción? Puerta de acción Kamadwara se refiere al medio en donde se origina la acción. O sea que nosotros podemos hacer la acción por 3 medios. La puerta de acción del cuerpo o corporal, en pali se llama Kaya Kamadwara. La puerta de acción verbal o del lenguaje, que es Vachi Kamadwara. Y la puerta de acción mental, o de la mente, que es Mano Kamadwara. O sea, de que uno hace kama por esos 3 lados, como quien dice. Ahora, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que identificar cada una de esas puertas con las realidades últimas. No, porque cada una de las puertas de acción, de acuerdo con el Abhidhamma, es una realidad última. O sea, porque uno dice pero ¿qué es la puerta del lenguaje? ¿Qué es la puerta del cuerpo? Eso no lo van a encontrar en los sutras. Entonces, vamos a empezar por la primera puerta, que es el cuerpo. Entonces, la puerta del cuerpo corresponde a la expresión corporal, en pali se llama Kaya Viñati, que es una propiedad material producida por la conciencia, es decir, una modificación especial del elemento aire originado por la conciencia que hace que el cuerpo se mueva en formas que revele las intenciones. O sea que cada movimiento consciente que uno hace, o sea, interviene en la conciencia. Y la conciencia produce este elemento aire. Y en realidad es este elemento aire lo que es el movimiento, o lo que genera el movimiento. O sea, las realidades últimas no se mueven. O sea, de que el movimiento es una sucesión de propiedades materiales producidas por el elemento aire. Entonces, esto es importante porque cuando una persona transgrede estas reglas de entrenamiento por medio del cuerpo,
Porque otra cosa que es importante aquí es que el dominio de las reglas de entrenamiento es el cuerpo, calla, y el lenguaje, solamente. No obstante, la mente, por supuesto que dirige, pero la puerta de la mente no tiene nada que ver con las reglas de entrenamiento, en el sentido, o sea, por supuesto que tiene que ver, porque si uno no tuviera la mente, no, pero en realidad tiene que ver solamente con estas dos puertas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la puerta del cuerpo o de la acción corporal es precisamente esa propiedad material producida por la conciencia. O sea que si uno quiere levantar la mano, si uno quiere mover la mano, si uno quiere cambiar de postura, si uno quiere cambiar de sentado a de pie caminando, ahí interviene esto que se llama Kaya Viñati. O sea, si ustedes estudian el capítulo 6 de la Abhidhamma, van a entender más sobre esta realidad última, ¿no? O sea que Kaya Viñati es una propiedad material que modifica, en este caso, es una modificación especial de uno de los 4 elementos primarios. Hay 4 elementos primarios. Entonces, en este caso es la modificación especial, ¿no? Pero esa modificación se produce por la conciencia. O sea, de que por eso son propiedades materiales únicamente producidas por la conciencia. Hay otras propiedades materiales que no son producidas por la conciencia. Ahí cuando dice modificación especial del elemento aire, no, perdón, es sí. una expresión, una propiedad material producida por la conciencia. Sí, eso es una definición más general, ¿no? O sea que Kaya Viñati es únicamente producida por la conciencia. Si yo quiero mover, lo que hace la conciencia es que modifica el elemento aire, sí. no produce el elemento aire. El elemento aire es una propiedad. También la conciencia puede producir. Okay. O sea, la conciencia tiene como varias funciones, pero en este caso modifica, ¿no? O sea, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 6. Entonces, primero nosotros tenemos la definición. Si quieren le digo dónde puede leer. En el capítulo 6. Lo primero es que es una propiedad material producida por la conciencia. O sea, bueno, nosotros podemos decir de que si quiere podemos decir que es producido, que la conciencia produce materia, o sea, de una manera genérica, ¿no? Lo que pasa es de que hay 2 tipos de propiedades materiales primarias, que son 4, y propiedades materiales secundarias, que son 24, ¿no? Entonces, estas son parte de la materia secundaria, ¿no? Entonces, porque la materia primaria es una materia que existe en todo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer un movimiento, o sea, existe, digamos, la conciencia, o sea, que tiene esa intención, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa intención, se produce el elemento aire, ¿no? Y ese elemento aire hace que se produzca el movimiento. O sea, entonces lo mejor es producir, ¿no? Lo que pasa es de que como esto es una propiedad secundaria, el elemento aire es una propiedad primaria. O sea, pero bueno. La puerta de acción verbal corresponde a otra propiedad material, que es la expresión verbal, Vachi Viñati, que se define como una propiedad material producida por la conciencia, de nuevo. Y es decir, una modificación especial del elemento tierra, originado por la conciencia que se emite con el lenguaje, por medio del cual uno revela sus intenciones. O sea que eso quiere decir que cuando uno quiere hablar, o sea, ahí hay una conciencia que quiere hablar. Por supuesto que uno tiene que saber lo que va a decir, ¿no? Pero, entonces esa conciencia
produce una modificación en el elemento tierra, en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la puerta del lenguaje, ¿no? O la puerta de la acción verbal. O sea, de que, por favor tomen nota de esto. La primera puerta y la segunda son propiedades materiales, ¿no? Y estas puertas son las puertas que tienen que ver con las reglas de entrenamiento, ¿no? Pero la otra puerta, que es Mano Dwara, o Mano Kama Dwara, que es la puerta de la acción mental, en este caso, ¿cuál es la puerta de la acción mental? En este caso, la puerta de la acción mental es la conciencia de continuidad vital, Bhavanga, Cheta. O sea, Bhavanga es una conciencia pasiva, que siempre ocurre cuando no hay un proceso cognitivo activo. Entonces, antes de que haya un proceso de la puerta de la mente, o de cualquier proceso cognitivo, siempre hay una continuidad de Bhavanga. Entonces, esa conciencia es la conciencia. Entonces, la puerta de la mente es la conciencia que precede a la primera conciencia activa de un proceso cognitivo de la puerta de la mente. La primera conciencia activa de un proceso cognitivo de la puerta de la mente es lo que se llama Mano Dwara Vajana en Pali, que es la advertencia en la puerta de la mente. O sea, de que a diferencia de las dos puertas anteriores, la puerta de la mente es mental. Y la puerta de la mente no tiene que ver con los 10 preceptos o las 10 reglas de entrenamiento. Por supuesto que tiene que ver, pero digo, pero por ahí uno no transgrede lo que quiero decir. Uno transgrede las reglas por medio del cuerpo y por medio del lenguaje. O sea, esto es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Y falta la tercera, lo que se llama Kamapatra, un curso de acción, ¿no? Y Kamapatra se refiere a cierto tipo de acción que genera una potencialidad capaz de producir reconexión en otra existencia. O sea, entonces esto está relacionado con el kama, o la acción. Ahora, no cualquier kama es kamapata, o curso de acción. Yo a veces traduzco kamapata como curso completo de acción. Entonces, para que un kama o una acción se eleve al rango de kamapata o curso de acción, se tienen que dar ciertas condiciones, que nosotros vamos a estudiar más adelante para cada uno de los preceptos o de las reglas de entrenamiento, ¿no? Pero cuando un kama, digamos, adquiere el rango de kamapata o curso de acción, entonces ese kama genera esa potencialidad que puede producir una reconexión, porque no todos los kamas producen reconexión, ¿no? O sea, que cuando un kama no se eleva al rango, digamos, de kamapata, ese kama no tiene la potencialidad de producir una reconexión, ¿no? La reconexión es la primera conciencia en una existencia. ¿Está claro eso? Y hay dos tipos de cursos de acción, que es el curso de acción sana, Kusala Kamapata, y el curso de acción insana, Akusala Kamapata. ¿No? Y no voy a entrar en esto pero simplemente ahí les pongo los 10 cursos de acción sana, ¿no? Dasa Kusala Kamapata, es decir, esas acciones sanas que generan una potencialidad de producir una buena reconexión en otra existencia. Entonces, abstención
de matar, abstención de robar, de conducta sexual incorrecta, abstención de lenguaje falso. O sea que lenguaje divisorio, lenguaje áspero y lenguaje frívolo. Ahora, cuando nosotros estudiamos las reglas de entrenamiento, solamente hay un solo tipo de lenguaje, que es musavada. Pero cuando nosotros hablamos de los cursos de acción, hay 4 tipos de lenguaje. Por favor, tomen nota de eso. Y ausencia de codicia, ausencia de mala voluntad y recta concepción. Ahora, yo tengo tarea para ustedes. O sea, para el próximo domingo. Yo necesito ahora que ustedes cataloguen estos cursos de acción sana de acuerdo a las puertas. ¿No? ¿Ok? O sea, matar, robar. ¿Ok? O sea, son tareas. O sea, ahí les voy a poner una. ¿Ok? Hay muchas cosas aquí que es importante reflexionar para poder entender bien las 10 reglas de entrenamiento. Ya nos la dejó Venerable esa tarea previa. Aquí están: cuerpo, matar, robar, conducta sexual inapropiada, lenguaje, mentir, difamar, lenguaje áspero y frívolo, mente, ¿Qué clase fue eso? codicia, mala voluntad, concepción errónea. Fue en Eso fue en el Navidad. Ratana. En el Ratan. Ajá. Fue en el Ratana Sutta. Ah, bueno, entonces. Pero bueno, aquí es importante porque para poder ver, ¿no?, cómo interactúa estas 3 cosas, ¿no? La acción, porque matar es una acción, no abstenerse de matar, ¿no? Pero esa acción es un curso completo de acción, ¿o no? Entonces, ¿no? ¿Por qué puerta uno realiza la acción de matar? A ver, no me tiene que contestar ahora. Entonces, si hay 10 cursos de acción, hay un error ahí, insano. Voy a corregir eso, si me permiten, porque si no, curso de acción insano. Uno hace copiar y pegar y claro, se olvida. Entonces, hay 10 cursos de acción insana, que es Dasa Akusa la Kamapatra, es decir, esas acciones insanas que generan una potencialidad capaz de producir una mala reconexión en otra existencia. Entonces, matar, robar, conducta sexual ilícita, lenguaje falso, lenguaje divisorio, lenguaje áspero, lenguaje frívolo, codicia, mala voluntad, concepción errónea. No vamos a explicar todavía esto, porque eso lo vamos a estudiar en profundidad cuando estudiemos cada una de las reglas de entrenamiento, ¿no? Pero si uno sabe 10 de uno, ya sabe el otro, porque los otros son las abstenciones, ¿no? Pero entonces ahora ustedes ya tienen todos los elementos, ¿no? Entonces, tarea sugerida, o sea, si quieren pueden hacerlo en grupo, ¿no? Entonces yo sugeriría, ¿no?, hacer un cuadro, una tabla donde se establezcan las relaciones y diferencias entre estos 3 términos, ¿no? Porque eso realmente nos va a ayudar a nosotros para poder entender bien toda la cuestión de los 10 reglas de entrenamiento. A ver, me habré equivocado ahí, ¿no? Entonces, concepción errónea, el número 10, está bien. Sí, está bien, recta concepción. Después eso lo vamos a estudiar. Entonces, ahora, aquí nosotros podemos tener muchas cuestiones que ver, ¿no?, cuando hacemos esto. Porque, como dije anteriormente, todas estas acciones, ¿cuáles cursos de acción corresponden a las reglas de entrenamiento? ¿Cuáles cursos de acción no corresponden a las reglas de entrenamiento? Solamente las reglas de entrenamiento abarcan las puertas del cuerpo y del lenguaje. Entonces, por favor, tomen nota de eso. Pero dice que también nada más un tipo de lenguaje, ¿no?
En las reglas de entrenamiento hay solamente un tipo de lenguaje. O sea que no, ¿Por qué? uno no se salva de la mala ¿Por qué? repetición. Porque hay solamente un tipo de lenguaje. Pero bueno. Sigamos. Ahora, vamos a avanzar un poquito más hoy día, porque hay mucho terreno para cubrir, pero eso que hemos visto antes, Kama, Kamadwara y Kamapata, o sea, acción, puerta de acción y curso de acción, son muy importantes no solamente para esto, o sea, para muchas cosas. Así que por eso, a ver si hacen la tarea. Entonces vamos a leer un poco más el comentario. Ahora, yo les he explicado anteriormente de que el comentarista siempre tiene que esforzarse en demostrar de que esto es la palabra del Buda, de que esto no es un invento de algún monje nada más, ¿no? Y entonces aquí el comentarista explica en dónde en el Tipitaka están las reglas de entrenamiento. Entonces la primera vez que se ponen las reglas de entrenamiento fueron en el Vinaya, que nosotros leímos ya. Entonces voy a leer. Se debe entender que estas reglas de entrenamiento, que primero se mencionan en el Vinaya, fueron incorporadas en el procedimiento de recitación Vachanamaga por segunda vez, de acuerdo a la modalidad de los discursos, como habiendo aceptado, se entrena en la regla de entrenamiento. O sea que primero se pusieron en la canasta en el Vinaya, lo que nosotros vimos. Después, el Buda menciona esto en el Digha Nikaya, que ahora voy a mostrar, ¿no? Y una tercera vez se pusieron en el Kudakapata, que en realidad eso es un libro que compilaron los Teras en el primer concilio budista, ¿no? Y lo interesante de esto es que la forma en que están enunciadas son diferentes en lenguaje, en significado, ¿no? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, como nosotros. Ahora, por esa razón, cuando una persona se ordena, se sigue el procedimiento del Vinaya. Panatipata Veramani, abstención de matar. Eso significa. Pero cuando una persona toma los preceptos, ¿no? Por ejemplo, Isabel viene a tomar los preceptos, ¿no? Entonces, el precepto es Panatipata Veramani Sikapadam Samadhiyami. Ese método es el método del Kudakapata, que es el libro menor, ¿no? Que se traduce como asumo la regla de entrenamiento de abstención de matar. O sea, la fórmula es igual para el restante preceptos, o sea que por eso no voy a poner. Pero en el Samanyapala Sutta, que es el segundo discurso del Digha Nikaya, que es un discurso muy famoso porque a ese Buda se lo enseñó al rey que había matado a su padre. Entonces ahí el Buda le habla de lo que es Sila. Entonces ahí, eso que ustedes tienen ahí, Panatipata Pahaya, Panatipata Pativirato Hoti, es la forma que el Buda explicó la primera regla de entrenamiento al rey en el Digha Nikaya. Entonces, como nosotros tenemos que, no, es la palabra del Buda, entonces hay tres formas. En realidad significa lo mismo, ¿no? Ahora, como nosotros estamos estudiando el Kudakapata, el libro menor, y su comentario, nosotros vamos a seguir la tercera fórmula para explicar, que es Panatipata Veramani Sikapadam Samadhiyami, que es asumo la regla de entrenamiento de abstención de matar, ¿no? Entonces ahora el comentario comienza a explicar en profundidad cada una de las reglas de entrenamiento. Pero ya no sé cómo estamos de tiempo, pero vamos a avanzar un poquito más. Ahora, entonces el comentario explica de que hay entre las reglas de entrenamiento, entre las 10,
hay algunas que son comunes para laicos y otras que son diversas. Son solamente para novicios, ¿no? Entonces las dos primeras y la cuarta y la quinta son comunes para novicios y devotos laicos por ser virtudes permanentes. Eso es importante, eso se llama Nicha Sila. Nicha es el opuesto de Anicca. O sea que ese tipo de preceptos uno tiene que observarlos siempre, ¿no? O sea, Nicha Sila son preceptos que todo el mundo debería observar, no solamente de acuerdo con el budismo, porque son reglas universales. Entonces ustedes tienen ahí cuáles son las reglas comunes, ¿no? El primer precepto, que es abstención de matar; el segundo precepto, que es abstención de robar; el cuarto precepto, que es abstención de lenguaje falso; y el quinto precepto, que es Sura Meraya Maya, ¿no? Que también eso tiene es difícil explicar eso, pero bueno, abstención de consumir alcohol, drogas, intoxicantes. Entonces esos cuatro preceptos son lo que se llama en Pali Nicha Sila. Okay. Ahora, pero los laicos budistas a veces observan más reglas los días de Uposatha. O incluso hay laicos como ustedes que siguen las reglas de Uposatha por vivir en el monasterio. O hay personas que viven en su casa y siguen las reglas de Uposatha toda su vida. Yo conozco personas laicas que viven siguiendo los 8 preceptos, ¿no? Entonces, por eso ahora el comentario explica, ¿no?, que hay reglas de los novicios que son las reglas de los laicos en el día de Uposatha. Entonces, pero juntando en una regla de entrenamiento la séptima y la octava, y todas las que son comunes para los novicios, excluyendo la última de todas, estas representan la virtud de Uposatha para los devotos laicos. La última para novicios es la única particular. De esta forma se debe hacer la especificación como comunes y particulares. O sea, de que los días de Uposatha de los laicos tienen las mismas reglas que los novicios, excepto la número 10, que es el aceptar oro y plata, ¿no? Pero aquí hay una cuestión, o sea, importante, que es que para los novicios hay 2 reglas, que es Nacha Gita Varita Visuka Rasana, que es Brahmani, ¿no?, abstención de lanzar, cantar música y entretenimientos visuales. Y el otro es Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanatana Viramani, que es abstención de... Uy, ahí hay un error. Sí. No, perdón. Uy. Lo que pasa es que cuando uno hace cortar y pegar, voy a corregir eso si me permiten, porque... Perdón. Entonces, abstención de usar flores, perfumes y cosméticos, y ahí falta. A ver. También hay un error. Se repitió, general. ¿Perdón? No, que se repitió esa extensión, que es la quinta, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a corregir eso, porque ahora si no... Entonces, pero lo que quiero decir es de que para los laicos normalmente eso de abstención de danzar, etcétera, y abstención de flores, etcétera, para los novicios son 2 reglas diferentes, pero para los laicos se ponen una, ¿no? Entonces, por eso, bueno, es la séptima. Entonces, solamente lo importante aquí es
de que solamente hay una regla que no es común, ¿no? Para los laicos en los días de Upósito. Ustedes saben los días de Upósito, que son los días de luna llena y luna buena, luna nueva, que bueno, personas que van al monasterio y que decían, no, eso no es obligatorio, ¿no? Y entonces, y aquí las 5 primeras, esto es bien interesante también, como matar, etcétera, como se originan exclusivamente de conciencias insanas, son abstención de faltas naturales, para que a ti vaya, pero las restantes 5 son abstención de faltas establecidas. Esta es una especificación como universal y establecida. O sea, esto es muy interesante también, porque hay el tercer precepto para laicos es abstención de conducta sexual incorrecta. Pero de acuerdo con las conciencias insanas, aun cuando uno tiene conducta sexual correcta, uno tiene conciencias insanas. Entonces, por eso, de acuerdo con el comentario, o sea, las primeras 5 son faltas naturales, palisamapakati o faltas del mundo. O sea, ahora, es bien interesante esto, ¿no? O sea, porque de acuerdo con esto, las primeras 5 reglas y la tercera que es abstención de conducta sexual. Porque solamente cuando uno se abstiene de conducta sexual, uno se abstiene de tener conciencias insanas. Y las otras 5, de las 6 hasta la 10, son faltas establecidas. O sea, eso no tiene nada de malo en realidad eso. O sea, de comer después del mediodía, pero son reglas que el Buda estableció para que uno progrese espiritualmente, ¿no? Entonces, por eso, la mayoría de las reglas del Vinaya son lo que se llama panati o pañati, son reglas establecidas, ¿no? Pero imagínense, si nosotros nos retrocedemos a la época del Buda, o sea, los primeros 20 años, simplemente uno sigue esos 3 versos del Namapa. Ok, yo creo que por hoy es suficiente. A partir del próximo domingo vamos a explicar qué significa, por ejemplo, que uno acepta o asume la regla de entrenamiento de abstención y qué significa matar, etc. O sea, bien interesante todo esto. O sea que por hoy yo creo que hemos cubierto bastante terreno. Entonces voy a dejar de compartir.